Muy buenos días. Nos complace tenerlos en este segundo encuentro del ciclo de charlas Bibliotecas para Todos. La conferencia del día de hoy nos invitará a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en el reconocimiento y la visibilización de las mujeres y los sectores LGBTIQ. Para ello le doy la bienvenida a María Fernanda Silva y Felipe Caro. María Fernanda es educadora con experiencia en alfabetización de adultos, formación de maestros y bibliotecas públicas. Es profesional en estudios literarios y magíster en educación de la Universidad Nacional. Es estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad Santo Tomás e integrante del colectivo Bibliotecas desde el Sur. Felipe es historiador de la Universidad Nacional con maestría en historia de la Universidad de los Andes. Es doctorando en Historia Latinoamericana gracias a una beca del DAT en la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt de Alemania. Actualmente, su trabajo se centra en la historia del movimiento de disidencias sexuales latinoamericanas. Muchísimas gracias, María Fernanda y Felipe, por su participación y por acompañarnos en este espacio. A ti, Cindy, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Gracias por la invitación y chévere estar acá. Listo, vamos a empezar entonces con nuestra charla del día de hoy. Primero quisiera destacar que pues me parece muy relevante estar acá junto a Felipe, porque pues en otros espacios hemos hablado de la importancia del diálogo entre personas que trabajamos en el campo bibliotecario con personas que vienen de otros ámbitos del conocimiento, de otras disciplinas, y creemos firmemente que el diálogo de saberes, este tipo de diálogos de saberes, en definitiva, enriquecen nuestra mirada sobre las bibliotecas. Así que es un gusto estar acá con él. Como Cindy mencionaba, Felipe tiene una gran experiencia en este tema de las disidencias sexuales desde el ámbito de la historia, y en mi caso pues he desarrollado esta reflexión en el ámbito más de la biblioteca, y producto de esa conversación es que vamos a hacerles esta presentación del día de hoy. Como Cindy decía, nuestro título es Lenguaje inclusivo desde la perspectiva del género y las diversidades sexuales. En primer lugar, nos parece importante situar los objetivos pedagógicos de este espacio. Todo va a ser muy introductorio porque tenemos poco tiempo, pero hemos establecido 5 objetivos centrales. El primero es presentarles algunas nociones introductorias para entender el debate sobre el lenguaje inclusivo, así como las principales discusiones actuales alrededor del uso de este tipo de lenguaje. En segundo lugar, queremos exponer algunos argumentos sobre la importancia de preguntarnos por el lenguaje inclusivo en el ámbito específico de la biblioteca pública, para situar un poco la charla para sus destinatarios, que son ustedes, personas que trabajan en las bibliotecas. En tercer lugar, nos interesa exponer las principales formas del lenguaje inclusivo, ya que no existe una sola forma de usarlo, así como algunas orientaciones prácticas para su uso. Luego nos interesa ofrecerles una selección de recursos que hemos encontrado con Felipe para profundizar en el tema. Esto nos parece central, ya que una de las características de los procesos que hacemos en las bibliotecas es siempre tener un conjunto de referentes, hacer procesos de selección y ofrecer recursos bibliográficos para poder profundizar en el tema. Y bueno, finalmente con Felipe hemos decidido estructurar esta charla alrededor de un conjunto de textos que nos parecen especialmente propicios para generar la discusión, y son los memes. Creemos que los memes son un texto de la cultura que nos permite cuestionarnos críticamente acerca de ella, y hay una gran producción que ha empezado a circular últimamente sobre el lenguaje inclusivo, tanto para reafirmar ciertos sentidos comunes como para tener perspectivas críticas. Entonces, a lo largo de nuestra presentación van a poder observar estos recursos, y también con Felipe lo pensamos como una sugerencia para aquellas personas que en sus bibliotecas quieran discutir este tipo de temas. Sería muy propicio poder hacer esta selección de memes de este tipo de textos para generar las conversaciones en sus bibliotecas. Dicho esto, iniciamos con nuestra primera parte, que tiene que ver precisamente con las nociones fundamentales que entendemos por lenguaje inclusivo. Este parece ser un término de sentido común, pero realmente es importante hacer algunas distinciones conceptuales para poder situar la discusión. Para eso vamos a empezar con el análisis de este primer meme. Dice así:
Hola muchaches. ¿Muchaches? Sí, en este restaurante somos orgullosamente inclusivos. Ah, qué bueno. ¿Tienen menú en braille para los débiles visuales? No, eso no. Bueno, entonces uno con pictogramas, por si alguien no puede leer. No, tampoco. ¿Puedes decirme tu menú en lenguaje de señas? No, tampoco. Entonces no son inclusivos, son intolerablemente mamones. Este es un meme que ha circulado mucho en los últimos días y a partir de este queremos hacer las primeras distinciones conceptuales. La primera es la distinción entre lengua y lenguaje. Como pueden observar acá, se hace referencia al lenguaje de señas, pero en realidad no es lenguaje de señas, sino lengua de señas. ¿Por qué? Porque el lenguaje hace referencia a la capacidad de expresión de los seres humanos y esta se puede dar no solo a través de la palabra, sino a través de los sonidos, de lo audiovisual, y en ese sentido, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, en un sentido realmente amplio, nos estamos refiriendo a todas esas formas de comunicación o de expresión que tenemos los seres humanos. Mientras que la lengua es un código o un sistema de signos específicos que es usado por un grupo de personas, es decir, por una comunidad lingüística. Eso quiere decir que en este caso, pues la comunidad sorda, las personas con discapacidad visual, tienen una lengua que es la lengua de señas. Entonces acá vemos un primer elemento para tener en cuenta a la hora de hablar del lenguaje inclusivo. Lo segundo es que este meme parece establecer una disyuntiva entre la inclusión de diferentes poblaciones a través del lenguaje. Nos dice, o son las personas con discapacidad o son las personas que representan una diversidad de género y una diversidad sexual. Y en realidad, si entendemos el lenguaje inclusivo en el sentido amplio, es un lenguaje que pretende incluir a todas las personas, especialmente aquellas que han sido históricamente excluidas. Es decir, que no habría de ninguna manera una contradicción en hablar de la inclusión de las personas con discapacidad y a la vez en hablar de la inclusión de las personas que representan diversidades sexuales y de género. Por otra parte, de este meme nos llama mucho la atención que utilicen expresiones discriminatorias y precisamente quienes critican el lenguaje inclusivo han dicho que no es un asunto de cambiar una letra por otra y ahí estamos de acuerdo. Es decir, no se trata solo de cambiar una letra por otra, sino también de empezar a incorporar en nuestro lenguaje ciertos términos que han sido incluso reivindicados por diferentes poblaciones para ser reconocidas. Entonces acá utilizan el término débiles visuales, que es una expresión bastante arcaica, que ya no se usa debido a todas las discusiones que ha habido históricamente para situar el lugar de las personas con discapacidad. En este caso hablaríamos no de débiles visuales, sino de personas con discapacidad auditiva, para mostrar que efectivamente no se trata de un asunto solo de cambiar una letra por otra. Pero entonces, ¿qué es el lenguaje inclusivo en relación con el género y las diversidades sexuales? Que es el tema de nuestra charla y en el que hoy nos centraremos. Para eso le voy a dar la palabra a Felipe, quien nos va a hablar un poco desde una perspectiva histórica, porque nos parece importante reconocer que este tema del lenguaje inclusivo en relación con el género y las diversidades sexuales, que lo podemos denominar lenguaje no sexista, lenguaje con perspectiva de género o lenguaje con inclusión de género como un tipo específico de lenguaje inclusivo, no surge de la nada, sino que es el resultado de una serie de luchas históricas de las cuales Felipe nos va a hablar un poco. Gracias, María. Bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Nosotros queríamos continuar esta parte de la discusión nuevamente con un meme y aquí encontramos uno que también vimos que circulaba mucho en distintas redes sociales. Se puede ver a dos personas de edad adulta, ¿no? Maldita generación de cristal, todo les molesta, no se les puede decir nada y un grupo de personas dicen nosotres y pues entran pues en una visualización como de histeria y se dirigen a la RAE un poco adorándola, toda una crítica bastante interesante precisamente a una de las formas tradicionales que se usan para recriminar el lenguaje inclusivo y después pensar en el lenguaje no sexista, que es remitirse a la RAE como la suprema autoridad de la lengua española. Un poco
en este sentido en ambos lados. Pues la RAE, como muchas personas sabrán, la RAE es una institución que se funda en 1714, no es una institución que ha existido durante todo el tiempo de la existencia de la lengua española. La lengua española también ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y del espacio. No es el mismo español que hablamos hoy, el que hablamos hace 100 años, y hace 200, y hace 300. Entonces, pues, esta idea a la que regresaremos más adelante de la lengua española como una entidad pues monolítica, única, establecida, pues es problemática. Entonces quisiera regresar un poco a lo que decía María antes, como ¿de dónde viene esta intención del lenguaje no sexista? Pues bueno, esto se remonta a la década de los 60 y la década de los 70. Estamos en esos radicales 60, ¿no? Explosión de movilizaciones sociales en todo Occidente, en contra del autoritarismo, Mayo francés, pero también México y Brasil, y pues por supuesto lo que se ha conocido, se ha denominado como la segunda ola del feminismo, un cuestionamiento profundo de la discriminación hacia la mujer y de la noción misma de ser mujer. Y es ahí, en medio de toda esta pues, ebullición de discusiones en torno a lo que significa ser mujer, de dónde viene la opresión de ser mujer, no es solo en relación con los hombres, sino la forma como se construye la idea de ser mujer, que empieza a cuestionarse un poco la idea de la lengua o el idioma como un reproductor de las lógicas de opresión. Es decir, todas estas discusiones se basan en la idea de que las personas estamos dentro de los sistemas de opresión, estamos viviendo constantemente dentro de unas lógicas bastante fuertes de discriminación, y pues es ahí donde surgen las críticas. Entonces en 1972 se publica en Argentina El sexismo en la lengua española, que es como la base fundamental donde empieza a surgir la crítica a el sexismo en el español. Y es a partir de ahí en donde se empieza a desarrollar una serie de reflexiones que intentan cuestionar cómo las lógicas sexistas se reproducen a través de la lengua. Ojo, esto no es exclusivo, y María ya lo mencionaba antes. Esto no significa que todo el feminismo se haya volcado a discutir solo sobre la lengua española, sino que un grupo de personas interesadas en este tema particular, pues empezaron a desarrollarlo. Entonces, desde tan atrás como 1970, pues existe esta noción en el español de la discusión sobre el lenguaje no sexista. Ahora, nos podemos preguntar como por qué, si se está discutiendo de los 70, no lo hemos visto en otras partes o no se ha diferenciado en otras partes. Porque estas discusiones, desafortunadamente, eran discusiones minoritarias y se centraban en grupos políticos bastante particulares. Es decir, era dentro de los círculos políticos de feminismo, de disidencias sexuales más adelante en los 90, donde se empieza a usar y a discutir el lenguaje no sexista. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo estamos discutiendo ahora y por qué lo estamos viendo en todas partes ahora? Porque según historiadores, y esto pues por supuesto sigue siendo una propuesta, porque hacer historia del presente es bastante problemático, pero más o menos se establece que desde 2011, desde la gran explosión de movilizaciones sociales que vimos en 2011 en Estados Unidos, la primavera árabe, pero también aquí en América Latina, Chile, Colombia, pues se empezó a incorporar estas discusiones del lenguaje no sexista en las movilizaciones sociales, y aparecieron a aparecer en carteles, en arengas, en marchas, todas estas discusiones, todas estas formas que ya veremos más adelante del lenguaje no sexista, y así es como empieza a entrar dentro de pues, la discusión cotidiana donde viene. Por supuesto, esto no es exclusivo del español tampoco, y aquí tenemos que ser claros, las discusiones por el lenguaje no sexista existen en la mayoría de las lenguas, incluso en idiomas como el inglés, que aparentemente tiene la facilidad del neutro, del género neutro en la mayoría de sus sustantivos, también tiene discusiones sobre el lenguaje no sexista. Lo tiene el francés, lo tiene el alemán. Todo esto viene más o menos de la misma época, que es del 2011. Entonces vemos que esta es una discusión que viene desde la movilización social, que por mucho tiempo, por lo menos unos 30 o 40 años, estuvo incluida solamente en la movilización social, pero que desde hace poco pues, se ha venido discutiendo, se ha venido ampliando al público general. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de lenguaje no sexista, o cuáles son esas visualizaciones tradicionales, esas formas tradicionales que nosotros vemos del lenguaje no sexista? Aquí vemos otro meme bastante interesante, porque accidentalmente presentó las formas de discusión del lenguaje no sexista de manera cronológica e histórica, y pues eso me parece perfecto porque me ayuda a explicarlo de una manera mucho más clara. Entonces, tenemos todes X, tod con X, S, X, todas con @ AOX, todos y todas X, y todos
con un chulito. Normalicemos no hablar como idiotas. Nuevamente vemos como que un poco de agresividad en la forma como se reproducen estos memes, ¿no? Siempre es un inmamablemente insoportables, idiotas, etcétera, etcétera. Eso lo podemos discutir después, pero bueno. Entonces, hablemos un poco de historia. De abajo hacia arriba podemos ver las distintas formas como se ha usado el lenguaje no sexista. Todos y todas, que es el desdoblamiento, después de eso hablaremos más adelante, es una forma bastante usual y de hecho bastante antigua de hablar entre las personas. El desdoblamiento, por lo menos en el español, se puede registrar desde más o menos el año 1200 en el Cantar del Mío Cid. Existe el desdoblamiento, hay versos como el verso 15 o el verso 20 que habla de burguesas y burgueses, mujeres y varones. Por supuesto, existe una forma tradicional muy conocida y poco problemática de hablar, que es damas y caballeros, que es bastante tradicional y que inicia la mayoría de conversaciones y que no presupone ningún problema. Y en los círculos políticos ya se usa mucho el compañeras y compañeros. Entonces, pues es una forma bastante tradicional que viene de un español, si se quiere, más antiguo. El todos con arroba es una forma relativamente reciente que surgió en el nuevo milenio, desde los 2000, y se le adjudica precisamente al Internet, pues al ascenso de la era del Internet y una forma bastante creativa de usar pues las nuevas herramientas virtuales. Entonces el todo con arroba s se empezó a usar en la mayoría de foros y comunicaciones en Internet para facilitar la comunicación entre distintas personas, pues teniendo en cuenta esta idea de la economía del lenguaje, que después hablaremos un poco más adelante, pero que se remite a eso, como el ascenso del Internet llevó pues al apogeo de este uso, que por supuesto no es particularmente pronunciable, pero precisamente su función era su función en textos pequeños, mensajes de textos, en sitios de chat, etcétera, etcétera. Su función era precisamente eso, una función lectora. Por supuesto tiene problemas y ha tenido muchas críticas, una de las cuales, paradójicamente, es que pareciera como si fuera una O que encerrara una A, y nuevamente estamos reproduciendo esta lógica del masculino genérico que incluye al femenino, entre muchas otras críticas. La mayoría es que generalmente cuando las personas, otra también es cuando las personas leen el todo con arroba s, pues lee todos o todos as. Entonces, pues esta es una crítica y por una de las razones por las cuales ha caído en desuso afuera pues del espacio virtual. Por supuesto, después le sigue el TOD XS. Este es una forma de lenguaje no sexista que surgió en los círculos activistas más críticos de lo que se conoce como el binarismo de género, como vimos como vieron ustedes, pues, en la sesión pasada donde les explicaron sobre diversidad sexual, pues, existen personas que no se sienten cómodas con ningún género asignado, que están transitando, que no les parece o que no se encuentran dentro del espectro binario de lo que es ser hombre y mujer, y pues en estos círculos de activistas donde empezaron a usar la X como una forma de llamar la atención precisamente sobre eso. La idea de la X no es pronunciar, o sea, es evidentemente que es impronunciable este sonido. La idea de la X es incomodar, precisamente surgió como una idea de incomodar, de simplemente señalar un problema, y es que existe una porción de la población que no se siente identificada ni con masculino ni con femenino y quieren simplemente pues enfatizar en que existen, están aquí, y pues tenemos que reconocerlas como parte de la sociedad. Y esa es la intención del X. Por supuesto, impronunciable, y pues surgió particularmente en géneros activistas desde los 90. Y ya mucho más reciente, yo diría que más o menos desde la mitad de la década de los 2010, pues empieza a surgir el TODES como una respuesta a esa inquietud de la X, precisamente, si se quiere, como una evolución, una transición de esa X impronunciable que señala un problema a pues una propuesta de solución de ese problema, y es generar pues un género neutro que recoja todas esas expresiones de género y sexuales que no están definidas dentro del masculino y lo femenino, el espectro masculino y femenino, pero que sin embargo quieren ser reconocidas en lengua pues de alguna manera, y es como se empieza a popularizar el TODES, que es el más reciente. Entonces vemos que existe una tradición histórica de todas estas formas de lenguaje no sexista y que precisamente cada uno obedece un momento histórico específico, y así como algunas han caído en desusos, el arroba ya muy pocas veces se ve, el X cada vez se ve menos, pues empieza a surgir la E como una forma pues general. De todos modos, todas han convivido de distintas maneras y distintos momentos, porque por supuesto estos procesos históricos pues no son procesos que se superan de un momento a otro, sino que conviven. Entonces, ahora vamos a pasar, y le doy la palabra a María, sobre estas distintas posiciones que existen sobre el uso del lenguaje inclusivo. Gracias, Felipe. Sí. Bueno, por tiempo no vamos a profundizar en cuáles son esas diferentes posiciones, pero sí queremos presentar algunos aspectos de fondo en los cuales difieren las personas
cuando toman una posición acerca del lenguaje inclusivo. Para ello vamos a traer a colación este meme que dice así: se habla demasiado del famoso lenguaje inclusivo. Las personas, todos, nosotros y otras expresiones que más que lenguaje inclusivo son aberraciones idiomáticas. ¿Quieres aprender un verdadero lenguaje inclusivo? Háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja y con ilusión cuando hablas del futuro de tu comunidad. ¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para entender cómo lee un no vidente, lenguaje de señas para aprender con un sordomudo. Aprende a hablar pacientemente para comunicarte con un autista, hablar con pasión de los éxitos del mundo y con dolor por el sufrimiento ajeno. Incluir no es cambiar letras, es cambiar en serio. Y quiero que se detengan en esta última expresión porque nos va a permitir hablar de uno de esos aspectos en los que difieren a la hora de tomar posiciones sobre el lenguaje inclusivo, y es un problema incluso filosófico, la relación que existe entre la lengua y la realidad, ¿verdad? Esto quiere decir que hay personas para las cuales la lengua es una entidad separada de la realidad. O sea, tenemos por un lado la lengua y por otro lado la realidad, como entidades entre las cuales no hay ni siquiera una posibilidad de comunicación. Y quienes piensan así creen que cambiar algo en el ámbito de la lengua no tendría implicación alguna en el cambio en la llamada realidad. Esa es una postura. Pero por otra parte estarían quienes consideran que sí existe una relación entre ambas cosas, que de hecho el lenguaje constituye nuestra posibilidad de acercamiento a la realidad y que de una u otra manera la transformación lingüística tendría implicaciones en la transformación dentro del ámbito de lo real, e incluso que el lenguaje hace parte del ámbito de la realidad y que no está separado de él. Entonces, esa es una de los asuntos. Lo otro es este término de aberraciones idiomáticas que nos permite hablar de dos posturas sobre el lenguaje y sobre la lengua en particular. Una postura que señala o considera que la lengua es una entidad estática y que de hecho todo tiempo pasado fue mejor, que la lengua antes era mucho mejor, no era aberrante, ese término también muy diciente respecto pues, a la exclusión y la discriminación. Y por otro lado, están aquellas personas que consideran que el cambio es inherente a la naturaleza de la lengua. Como Felipe decía, la lengua sería propia de los usuarios de la lengua, son ellos a través del uso quienes pueden cambiar y pueden instaurar nuevos términos. En esa medida, si entendemos que el lenguaje puede cambiar y no necesariamente para peor, en una concepción pues, del progreso o del no progreso de la lengua, pues podríamos, digamos allí, que reconocer que el lenguaje inclusivo sería una opción de transformación de la lengua. Y el otro tema es este asunto de cómo se da el cambio lingüístico. Allí hay también bastantes diferencias entre las personas, porque hay quienes consideran que precisamente este cambio solamente se da por el uso, es un cambio, digamos que social, que en su mayoría se ha dado a través de la historia de la lengua por temas de economía, es decir, los seres humanos empezamos a buscar maneras más económicas de decir las cosas, y esos son los términos que se terminan instaurando dentro de la lengua, que empiezan a formar parte de la lengua. Y por eso imponer una nueva manera de hablar, como lo ven los críticos del lenguaje inclusivo, pues iría en contra de la naturaleza de la lengua. Entonces, son básicamente esas posiciones las que queríamos señalar a propósito de eso, y también mencionar este tema de la relación lengua-realidad, porque hay quienes consideran que más allá de un asunto gramatical, es decir, de la búsqueda de un cambio en la lengua, el lenguaje inclusivo busca a través de la gramática dar cuenta de un problema de carácter social que podría llegar a instaurarse dentro de nuestros vínculos sociales por medio del lenguaje, instaurarse dentro de la cultura y tener incluso repercusiones dentro del mundo político. Es decir, que no de manera inmediata, pero a partir de una cadena que va de la lengua a la sociedad, a la cultura y a la política, el lenguaje inclusivo sí sería cambiar en serio, en la medida en que permitiría incluso el impacto en políticas públicas, como de hecho ya ha sucedido. Y Felipe tenía otro meme como para terminar de afianzar estas diferencias que hemos esbozado entre las posiciones acerca del lenguaje inclusivo.
Sí, de manera rápida, pues este es otro de los memes que circulan bastante sobre el lenguaje inclusivo y pues vemos países musulmanes aplastando mujeres y feministas a otro lado con lenguaje inclusivo, normalizar la gordura, pintarse las axilas, el gran feminismo de tercera ola en una imagen. Y hay que decirlo, y es que muchas de las críticas hacia el lenguaje inclusivo, al lenguaje no sexista, vienen de un lugar que critica particularmente el feminismo. Esto es pues, bastante preocupante porque se ataca precisamente a las personas que han, o al movimiento que ha empezado, que ha generado la discusión sobre el sexismo en la lengua, pero también pues tiene a veces resulta problemático por posiciones francamente pues bastante machistas. Y aquí lo que queremos enfatizar un poco es que esa crítica al feminismo, al ataque, esa crítica, ese ataque al lenguaje inclusivo por vía del feminismo desconoce que existen muchas posibilidades y muchas formas de discutir sobre un problema y buscar una solución. Es decir, es lo que mencionaba al inicio, o sea, la crítica a la lengua hace parte de una ola del feminismo, pero no es la única discusión que se tiene y este meme precisamente ejemplifica eso. Se asume que esta discusión es una discusión banal, que no sirve para nada, nuevamente nos remonta a la discusión que estaba presentando María de la relación entre realidad y lenguaje y qué cambia primero y qué no cambia primero, y pues desconoce mucho que pues a partir de estas discusiones se ha generado una conversación que ha evidenciado un montón de problemas y pues que genera que se creen este tipo de espacios, por ejemplo, como el que tenemos aquí, donde estamos discutiendo precisamente este problema porque existe, porque está mencionando y porque se está trabajando sobre eso. Sin mencionar, por supuesto, aquí una diferenciación bastante extraña entre países musulmanes y feministas, como si no existieran feministas musulmanas. Entonces, simplemente traemos este meme en relación porque este es un elemento particularmente que nos pareció particularmente clave de la discusión del lenguaje inclusivo y es que su ataque pasa por un ataque al feminismo. Entonces, seguimos con el lenguaje inclusivo en las bibliotecas, María. Listo, entonces en esta última parte queremos enfatizar en la importancia que tiene hablar del lenguaje inclusivo en las bibliotecas. Situamos el problema en dos ámbitos, un ámbito cultural y un ámbito político. Primero, pues es un debate que, como hemos visto, tiene que ver con nuestras concepciones del lenguaje y de la lengua. Y entendemos que ambas cosas hacen parte de la dimensión cultural de nuestra vida. Y al ser la biblioteca una institución de la cultura, es inevitable que discutamos este tipo de temas. En segundo lugar, también hay una dimensión política, ya que si la biblioteca, específicamente la pública, es una institución pública, también está llamada a tener en el centro de sus discusiones y de su función y su misionalidad el tema de la inclusión. Incluso constitucionalmente existe el reconocimiento de la diversidad y de las instituciones del Estado como garantes para procurar esa inclusión. En el caso de la biblioteca tiene que ver, como ustedes bien lo saben, con una inclusión en la cultura escrita, la información, el conocimiento, y en esa medida un debate como estos acerca de la inclusión inevitablemente tendría que pasar por las bibliotecas. La pregunta que surgiría es ¿qué podemos hacer entonces en el ámbito bibliotecario? Con Felipe estuvimos discutiendo acerca de algunas opciones que vamos a esbozar. La primera tiene que ver con los formularios de afiliación y con todo tipo de instrumentos en los que recojamos información de las personas. Preguntarnos cómo estamos usando allí la lengua y el lenguaje, ¿no? Por otro lado, el tema de las colecciones, que ustedes lo van a hablar en las próximas charlas. Hicimos de hecho un rastreo para esta charla y no encontramos nada en los catálogos de las bibliotecas que nos pudiera servir para hablar de esta discusión. En cierta medida porque es muy reciente, puede haber otras razones allí, pero nos parece particularmente interesante notar cómo no existen esta serie de materiales. Incluso buscamos textos de autoras feministas que queríamos traer, pero tampoco los encontramos disponibles. Escuchando la charla de hace 8 días, veíamos la importancia del servicio de información local y cómo empezamos a recoger información acerca de la inclusión de la diversidad sexual y de género que pueda estar a disposición de la población LGBTIQ+. Entonces, directorios acerca de las organizaciones sociales que existen en cada una de las comunidades. Existe también una gran cantidad de recursos elaborados por instituciones del Estado, también por organizaciones sociales, acerca de este tema del lenguaje inclusivo, pero en general textos de carácter informativo al respecto, que podríamos muy bien alojar en colecciones digitales, porque hacen parte de la información pública.
y ni siquiera es necesario tomar una postura acerca del uso o del no uso del lenguaje inclusivo para reconocer que esta información tendría que estar disponible para las personas organizadas, seleccionadas por los profesionales de la información, por los bibliotecarios. Y finalmente el tema de los procesos de mediación. ¿Cómo hacemos una mediación de todo lo anterior? Como no solamente leemos, por ejemplo, literatura de diferentes escritoras, escritores que tengan identidades diversas, sino también cómo leemos textos informativos o vamos generando procesos alrededor de la alfabetización informacional que incluyan este tipo de materiales. Bueno, y por eso pues hemos decidido dedicar la última parte de esta charla con Felipe a hablar de algunas orientaciones prácticas y posibilidades de uso del lenguaje inclusivo, que además van más allá de la incorporación de unas letras. Nos interesaba pues reconocer que hay maneras neutras de hablar. Por ejemplo, mi posición al respecto, que puede ser un poco distinta a la de Felipe, es intentar hablar de manera neutra, o sea, utilizar términos que sean, digamos, más abstractos para no tener que referirme pues a una marca sexual. Y de esto vamos a hablar en esta última parte de orientaciones prácticas. Le doy la palabra a Felipe para que nos presente un meme que nos da la introducción a este tema. Gracias, María. Sí, precisamente lo que queríamos con esta última parte es presentar distintas formas en cómo se puede incorporar el lenguaje no sexista a distintos ámbitos de la vida, y traíamos este meme. Las personas que no reconocen estas dos banderas, aquí otra, la de arriba es la bandera de Andalucía, la de abajo la de las Islas Canarias, y pues aquí hace referencia a una discusión del lenguaje no sexista en el español pues de España, donde se pelean el vosotras, vosotres, vosotros, y pues están relajadas las personas de este lugar porque pues existe el ustedes como una forma de lenguaje no sexista cotidiana, y aquí queríamos referirnos a eso. Existen formas tradicionales, y es que el lenguaje no sexista no necesariamente tiene que significar un esfuerzo sistemático, difícil, engorroso y mamón que tenemos que incorporar, sino que sin darnos cuenta muchas veces cotidianamente también incluimos o usamos este tipo de expresiones para referirnos a otras personas. El ustedes es uno de ellos, uno más tradicional y más coloquial puede ser el su merced, que tampoco pues enfatiza en el género de las personas, o el besi para la gente en Dinamarca. Entonces pues eso es como simplemente un ejemplo para demostrar que no es una cuestión engorrosa, no tiene por qué ser una cuestión engorrosa. Existen muchas formas del lenguaje no sexista como hemos presentado acá, algunas más complejas que otras, pero no tiene que ser un proceso traumático el empezar a incorporarlo en distintas formas de nuestra cotidianidad. Entonces, María. Gracias, Felipe. Listo. Vamos a traer algunos ejemplos. Esto lo tomamos de dos fuentes principales: un manual de comunicación no sexista que está en un portal que se llama Moody. Lo vamos a pasar más adelante en la serie de recursos seleccionados. Nos pareció muy bueno porque es un material que está pensado pedagógicamente con gran cantidad de ejemplos. Y adicionalmente sumamos unos ejemplos de una entrada en el portal Bibliotecarios de Ana Ordaz, quien escribe un texto que también les vamos a pasar en los recursos sobre lenguaje inclusivo en las bibliotecas. Lo primero tiene que ver con el uso de palabras que no hagan referencia a un masculino genérico, sino que sean reemplazadas por un nombre colectivo no sexual. Nuevamente destacando que no es un asunto de cambiar una letra por otra. Entonces muchas veces nosotros utilizamos la palabra los hombres para referirnos al género humano, ¿verdad? Y acá las alternativas son hablar de las personas o de los seres humanos, que pues de hecho de las personas ha sido incorporado por muchos colectivos, no solo por las diferencias o diversidades sexuales. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad, hablar de las personas con discapacidad o las personas adultas, ese pues es una alternativa. Acá diferentes maneras de referirnos de manera no sexista a los bibliotecarios. Hay unas que son un poco pues, menos económicas en el sentido de la economía del lenguaje, como el desdoblamiento, los bibliotecarios, los y las bibliotecarias, o poner, digamos, con el slash, la letra A y la letra O, pero hay unos que son nombres colectivos no sexuados, como cuando empecé esta charla y dije las personas que trabajan en las bibliotecas en lugar de decir los bibliotecarios. Entonces acá nos dan algunas opciones: el personal que trabaja en las bibliotecas, profesionales de las bibliotecas,
colectivo bibliotecario, el equipo de la biblioteca, quienes trabajan en la biblioteca, en fin. El siguiente ejemplo tiene que ver con el uso de pronombres relativos que no tienen una marca sexual. Está qué, quién y quiénes. Un ejemplo traído de la biblioteca. En lugar de decir los que tengan el carnet de la biblioteca, poder decir quienes tengan el carnet de la biblioteca. Entonces vemos que al reemplazar por cualquiera de estas palabras, tenemos la posibilidad pues, de no utilizar una marca, referirnos de manera neutra, pero pues sin tener que hacer un desdoblamiento de género. El siguiente es un ejemplo acerca de por qué nosotros utilizamos la palabra señoritas y no utilizamos la palabra señoritos. Entonces, esto tiene que ver con que la palabra señores tiene pues una connotación de hacer referencia al colectivo de los hombres en general, pero sí tenemos esta palabra señorita para indicar inicialmente la edad de las mujeres, pero se usaba antes sobre todo para marcar el estado civil. La pregunta es por qué esos usos del lenguaje terminan por instaurarse y si acaso son expresiones que darían cuenta de cierto sexismo. Entonces, desde la comunicación y desde el lenguaje inclusivo, está la invitación de hacer este tipo de análisis, de ver de qué manera en la lengua empiezan a reproducirse ciertas concepciones sexistas acerca de las personas. Y pues queríamos hablar un poco del lenguaje visual. Como hemos tratado de mencionar en esta presentación, no sería un asunto solo de la lengua, sino del lenguaje en general. Y en el ámbito de las bibliotecas constantemente trabajamos con el lenguaje visual, por ejemplo, para la publicidad de los eventos, de las actividades de mediación, los logos de la biblioteca y algunas preguntas que podemos hacernos a la hora de comunicar de manera visual desde una perspectiva del lenguaje inclusivo serían las siguientes. En nuestras representaciones visuales mostramos la diversidad humana o por el contrario tenemos una serie de personas o unos tipos de personas que resaltan todo el tiempo en nuestras representaciones visuales. Lo segundo es de qué manera estamos representando a las mujeres y a las personas LGBTIQ+. Son representaciones que reproducen estereotipos sobre ellos, que las enmarcan en ciertas profesiones, o por ejemplo, cómo representamos la figura del lector o la lectora, ¿sí? Cómo son nuestras representaciones. Por otro lado, sí estamos reproduciendo características que sean tradicionalmente asignadas a hombres y a mujeres. Nuevamente, sí damos cuenta de una mirada de mujeres y hombres que es reducida, que está establecida por los roles tradicionales de género, o si hemos ido diversificando esas representaciones. Y por último, una que es muy sutil, pero muy valiosa para los diseñadores o para quienes crean este tipo de piezas, de qué manera estamos usando el color, cómo reproducimos con ciertas jerarquías y tamaños ciertos estereotipos de género. Entonces, como decía Felipe, más allá de una vigilancia permanente y de obligarnos y hacer un esfuerzo excesivo, también son las reflexiones que pueden surgir de hacernos estas preguntas y de qué manera hacernos esas preguntas puede cuestionar nuestras concepciones mismas de la lengua y el lenguaje. Por eso, pues antes les decíamos con Felipe que aquí hay de fondo unos debates que no vamos a ampliar, pero que tienen que ver en últimas con la manera en que cada uno de nosotros entiende la lengua, entiende el lenguaje, entiende las relaciones que esto tiene con la realidad, debates sumamente profundos, que es importante que cada uno de nosotros como personas que trabajamos en las bibliotecas empecemos a cuestionarnos, como decíamos, tanto desde una perspectiva cultural de la lengua como eso que hace parte de la cultura, como desde la perspectiva de la inclusión. Y bueno, ya se nos están acabando los minuticos, pero vamos a dar otros ejemplos sencillos de bibliotecas. Por ejemplo, decimos muy frecuentemente que hacemos actividades para padres e hijos. Acá la recomendación es cambiarlo por actividad para la familia, ya que el término familia engloba no solamente la familia tradicional, sino cualquier tipo de familia, no tiene ninguna marca de género, no le da predominio a la palabra padres, que la utilizamos para hablar de madres y padres, lo cual puede resultar un poco excluyente, y más en un país como el nuestro, en el que la figura de la madre pues tiene una gran relevancia y hay también pues ausentismo de parte de los padres. Entonces ha sucedido mucho que incluso en grupos, lo he visto, en los que solo hay madres
les decimos padres de familia, ¿no? Entonces allí hay cosas de género que es importante reflexionar. Otros ejemplos, ponte en contacto con nosotros, podemos decir simplemente contáctanos. Siguiente, los discapacitados necesitan espacios accesibles en la biblioteca. Las personas con discapacidad necesitan espacios accesibles en la biblioteca. Que es un enunciado que está incluyendo tanto desde la perspectiva de la discapacidad como desde la perspectiva de la diversidad sexual, y no hay una contradicción entre esas dos cosas. Y la siguiente, actividades de lectura para jóvenes y niños, podemos decir actividades de lectura para las personas jóvenes y en edad infantil. Fíjense que en ninguno de estos ejemplos se afecta a la llamada economía del lenguaje, no es una aberración lingüística, para decirlo con el término de ese meme que nosotros trajimos a colación. Y bueno, pues ya en estos últimos minutos queremos, y le doy la palabra acá a Felipe para que nos hable un poco de estos recursos recomendados que en este momento vamos a pegar en la caja de comentarios de Facebook. Sí, no, pues aquí trajimos una serie de herramientas que nos permiten como ahondar un poco en las discusiones que hemos tenido aquí, porque entendemos que el tiempo es corto. Entonces hemos subido un doc con una lista de textos que nosotros usamos para la construcción de este espacio, pero que profundizan un poco la mayoría de discusiones. Particularmente nos gustó una herramienta que discute o que profundiza un poco las múltiples formas en cómo el lenguaje inclusivo se hace cotidianamente. Es una página web, ahorita se me acabo de ir el nombre, ¿tienes el nombre exacto ahí, María? Es el Manual de Comunicación Inclusiva de Moody. Trabaja en comunicación inclusiva pues desde diferentes puntos de vista, y es un material excelente para la mediación pedagógica también. Exacto, es un manual que nos encantó muchísimo porque presenta todas las otras formas que hemos discutido aquí del lenguaje inclusivo, sus pros y sus contras, cómo se puede incorporar dentro de distintos procesos. Entonces, pues es muy recomendado. También encontramos textos donde se reseñan históricamente de dónde viene esto para las personas que estén interesadas en la discusión o la relación entre el lenguaje inclusivo y movilización e historia. Y bueno, el espacio también, el doc está abierto para que, si ustedes conocen o tienen algunas herramientas que crean que pueden ser útiles, pues las compartan, las suban ahí y se pueda generar pues ya un pequeño listado de recursos, que es una de las cosas que también vimos que creemos que hace falta en las bibliotecas para acercarse a discutir este tipo de cosas. Y bueno, ya para finalizar queríamos terminar con esta pequeña frase, María. Listo, sí, pues queríamos compartirles una frase de una autora feminista negra, Audre Lorde, muy recomendada. Como decíamos, hay muy poco sobre ella en las bibliotecas. Es de un ensayo en el que ella habla precisamente del lenguaje. Es un ensayo que tiene que ver mucho con este asunto de cómo convertir todos los procesos de luchas sociales en un acto de la palabra, en un acto del lenguaje, y también nos invita a pensar en toda la renovación y la transformación del lenguaje que han hecho los autores desde la diversidad sexual y de género. Es decir, no es solamente este asunto del lenguaje inclusivo, sino la transformación radical y la ruptura en las estructuras mismas del lenguaje que han hecho personas desde ese lugar de la diferencia sexual y de género. Entonces dice así nuestra autora: ¿qué palabras son aquellas que todavía no posees? ¿Qué necesitas decir? ¿A qué tiranías te sometes día a día tratando de hacerlas tuyas, hasta que por su culpa enfermas y mueres? Puede que para las aquí presentes yo sea el rostro de alguno de sus miedos, porque soy mujer, porque soy negra, porque soy lesbiana, porque soy yo misma. Una mujer negra, poeta y guerrera dedicada a su trabajo, que ha venido a preguntarles, ¿se dedican ustedes al suyo? Eso es. Entonces creo que aquí ya pasamos a las preguntas en estos minutos finales. Y pues muchas gracias por su escucha. Gracias por su escucha. Muchísimas gracias, María Fernanda y Felipe, por esta presentación. Creo que nos entregan muchas herramientas y elementos para utilizar y para fortalecer los canales de comunicación y el uso del lenguaje en las bibliotecas públicas. Los comentarios nos saludan desde Guayaquil, Ecuador, desde el Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Meta, desde el Cesar, desde Chocó también nos están saludando, desde Casanare. Entonces, un agradecimiento a todas y todos los bibliotecarios que se unen en este espacio
y que comparten con nosotros en este ciclo de charlas. Hay algunas, en este momento, si tienen alguna pregunta, les invito a dejarla en la caja de comentarios. Sin embargo, lo que nos señalan los bibliotecarios y bibliotecarias es que es muy interesante justamente para utilizar el lenguaje y las palabras, digamos, como un poco más apropiadas para lograr la inclusión de todas las personas que hacen parte de la comunidad. Quisiéramos también, y les vamos a dejar en la caja de comentarios, el enlace con los recursos para que ustedes puedan acceder a estos materiales. ¿Estos materiales son de acceso libre, María Fernanda? Sí, todos son de acceso libre. Sí. De acceso libre, que nos van a permitir profundizar un poco más acerca de este tema. Entonces, los vamos a dejar en este momento en la caja de comentarios. Sí, Cindy, pues Desde El Salvador. Intentamos hacer brevemente, pues explicitar para qué podría servir cada uno de los recursos. Nos parece que en el futuro se podría hacer una especie de bibliografía comentada e incluso una colección digital con algunas reseñas de para qué nos sirve cada uno de los recursos. Entonces acá incluimos para ustedes algunos recursos de carácter conceptual sobre la discusión del lenguaje inclusivo, discusiones en las que intervienen lingüistas, bibliotecarios. Hay otros recursos que son más específicos para las bibliotecas. Tenemos uno que es muy específico acerca del lenguaje inclusivo en bibliotecas, otro sobre bibliotecas inclusivas, por dónde es que empezamos a construir una biblioteca inclusiva. Hicimos una selección con Felipe de manuales de lenguaje inclusivo que han sido producidos por diferentes instituciones a nivel de Latinoamérica y de España, incluso por organizaciones que hablan más desde una perspectiva de la lengua, no tan política, y que aún así ya han empezado a dar algunas recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo. Y lo dejamos allí subrayado en amarillo, la guía de Moody, de la que tomamos algunos ejemplos, que de verdad nos pareció un excelente material para que ustedes lo puedan explorar. Y bueno, pues ahí hay una serie de materiales con el propósito de que ustedes puedan profundizar, y también lo dejamos abierto para que ustedes escriban otros, ¿no? De alguna manera generar colaborativamente una serie de recursos que puedan ser útiles para profundizar en el tema. Listo. Listo. De igual forma, vamos a dejar un enlace con María Fernanda y Felipe. Vamos a realizar un conversatorio sobre este tema en el que queremos justamente conocer un poco más de cerca las opiniones, inquietudes y comentarios que tengan alrededor del lenguaje inclusivo. El enlace para inscribirse en este conversatorio va a estar en la caja también de comentarios. Va a estar en este momento, creo que ubicado allí, para que ustedes realicen la inscripción al mismo. Tenemos una pregunta de Jesús que dice: si en sociedad el lenguaje es solo una cosa abstracta que no se reduce a la comunicación, si el discurso es una relación de poder, ¿cómo transformar un sistema de relaciones discursivas recurriendo a la neutralidad? ¿Cómo no hacerlo recurriendo a la impostura de un nuevo orden discursivo? Y si tales interrogantes no tienen sentido, ¿el uso del lenguaje inclusivo es un deber o es solo opcional? ¿Vas a responder, Felipe? Si quieres, dale tú. Como sí, quieras. bueno, pues voy a decir lo que se me ocurre porque me parece una pregunta que hay que ver en detalle, ¿no? Es compleja. Pero pues respondería esta última parte sobre el tema de si es un deber o no es un deber. Es decir, acá nuevamente hay posiciones encontradas sobre si debería ser. De hecho, hay lugares en los que esto ya va a pasar por política pública porque realmente sea una obligación hacerlo. Lo que pienso yo, digamos desde mi posición, es que habría que considerar como las implicaciones de cada uno de los usos y también las diferentes posibilidades de uso, ¿no? Como hemos tratado de mostrar acá con Felipe, no hay una sola forma de usarlo. Cada una tiene unas implicaciones, tiene una connotación en la relación con el otro, y pues cada uno de los hablantes de la lengua podría hacer esa reflexión de fondo, ¿no? No solamente quedarnos en si es un asunto de corrección lingüística
y ya, sino poder hacer ese análisis, digamos, más detallado y más profundo del tema para tomar decisiones también como usuarios de la lengua. Con Felipe también hablábamos el otro día de que es importante evaluar esto de una manera muy concreta en esa relación con el otro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los bibliotecarios, cuando nos encontramos con ese otro de manera directa en una interacción cotidiana, pues allí veremos cuál es la mejor manera de esa persona, si queremos ser inclusivos o de acuerdo con la relación que queramos generar con esa persona. Entonces, creo que allí pues más que dar fórmulas absolutas de es un deber o no es, lo que creemos nosotros es la importancia de tomar el debate con seriedad, de entender su dimensión histórica, su dimensión lingüística, su dimensión política, e invitar a cada uno de los usuarios de la lengua a que hagan esa reflexión y tomen decisiones siendo muy conscientes de las implicaciones que cada una de ellas tiene. Entonces, no sé si Felipe quiere responder algo más. Sí, me gustaría agregar algo precisamente a esa primera parte de la pregunta y es las implicaciones que tienen las transformaciones. O sea, el lenguaje no sexista es un triunfo de una movilización social, de una movilización que se remonta a los 70s, movimiento de mujeres feministas, a los 90, si se quiere, con el movimiento de las disidencias sexuales y de género, y pues es un éxito en tanto ya se está hablando y ya existen espacios donde esto se ha normalizado profundamente. O sea, el hecho de que estemos aquí discutiendo esto es porque ha existido una transformación que no se realiza al ritmo deseado o un ritmo acelerado, por supuesto que no, como la mayoría de transformaciones socioculturales, pues son aún a largo tiempo. Pero ya existe un panorama de cambio que está generando unas posibilidades donde muchas personas que antes no se reconocían dentro de estos espacios, como el lenguaje, dentro de muchos otros espacios, pues empiezan a sentirse cómodas para sentir y ser. O sea, no se trata, yo no siento que se trate de una obligación o no, como decía María, pues también es una decisión personal, pero sí existe un momento histórico en donde esto ya es una realidad que se está discutiendo. O sea, lo estamos haciendo aquí precisamente. Y bueno, y ahí ya entra a jugar un poco también las inquietudes personales o las ideas personales de lo que uno considere que puede o no hacer para cambiar la sociedad en general, ¿no? Si no requiere mayor esfuerzo reconocer a todas estas personas, como lo vimos en la sesión pasada, todas estas personas que no se sienten incluidas dentro del binarismo de género, no nos cuesta nada y puede hacer un cambio profundo en cómo estas personas se sienten reconocidas o validadas por una institución. Si esto les permite a estas personas sentirse cómodas, pues yo creo que no cuesta nada incorporar este tipo de herramientas dentro de ciertos lugares como la biblioteca. Igual, de todos modos, creo que es una discusión que amerita mayor profundidad y de pronto la podemos continuar en el conversatorio. Y de pronto agregar que es importante que contemplemos las diferentes opciones. Vimos que no hay una sola forma del lenguaje no sexista, que de hecho hay personas que prefieren decir todas y todos para poder dar cuenta de las mujeres y de los hombres aún, y creen que esa es una opción porque no se sienten reconocidos dentro de lo no binario, por razones políticas o lo que sea, y al revés, personas que dicen que utilizan lo no binario, no del todas y todas, porque allí hay otra reflexión política, ¿no? Entonces, nuevamente, como ir a la raíz de por qué se usa cada cosa, ¿no? De dónde viene, que fue un poco lo que Felipe nos esbozó, de dónde viene cada una de esas formas de la lengua en relación con unos procesos políticos e históricos. Listo. Tenemos otra pregunta de la misma persona que nos hizo la anterior y dice, en ese caso, la institución bibliotecaria solo se limitaría a plantear pero no estaría obligada a incorporar el lenguaje inclusivo como parte integrante de su discurso. O sea, ¿qué implicaciones tiene todo esto en un ámbito de nuestra existencia que no sea meramente personal? Claro, sí, creo que nosotros traíamos a colación el tema en relación con la discusión de la biblioteca pública, precisamente porque allá hay una tensión, es la tensión que nos señalan en la pregunta. Todos o todas las personas que trabajan en las bibliotecas deberían utilizar lenguaje inclusivo. Esto debería estar dado incluso por una política que a los servidores públicos les exija hablar de esta manera. ¿Sí? Esa es una pregunta que, digamos, que queda abierta y que también los invitamos a que la sigan pensando, ¿no? Sí creo que va más allá de la decisión personal, esa es mi postura, porque el lenguaje y la lengua son en sí mismas cosas de naturaleza social, es decir, la manera en la que yo me refiero a los otros e interactúo con los otros sí o sí tienen una connotación social.
no se limitan solo a mi decisión personal. Entonces, a la par de toda la reflexión sobre las implicaciones de usarlo o no usarlo, pues está esa relación con la sociedad y, como decíamos antes, la labor, la misionalidad inclusiva de la biblioteca pública, que pasaría incluso por un proceso de, no sé, de reflexión al interior de la biblioteca, que más allá de si hay una normatividad que nos dice que hablemos o no así, que lo podamos discutir y llegar a consensos como bibliotecarios sobre cómo usar la lengua o el lenguaje inclusivo y de qué manera usarlo, porque ya vimos que no se necesita, digamos, solamente, pues como decíamos, esto del desdoblamiento de género, sino que hay una gran cantidad de opciones. Lo que sí creo que puede llegar a ser una obligación es el uso de ciertos términos que son excluyentes de por sí, que eso ya no tiene mucha discusión, como los ejemplos que dábamos antes de hablar de frente a la discapacidad. O sea, esos son términos que ya están más que revalorados, cuestionados, que son excluyentes de una manera pues muy, muy clara, ¿no? Y creo que ahí la biblioteca sí tiene una gran responsabilidad en que sus funcionarios aprendan todos esos términos, más allá de la corrección política, porque sí tienen una real carga excluyente frente a diferentes poblaciones. Y bueno, esperamos que en el conversatorio se puedan profundizar estas discusiones que realmente son bien, bien complejas de trabajar. Listo, María Fernanda, muchísimas gracias. Ya está en la caja de comentarios tanto el enlace para el formulario como el enlace de los recursos que tú dices es un documento que se puede alimentar también. Es decir, podemos compartir documentos o información que pueda ser relevante, que pueda fortalecer ya la apuesta que hay en este archivo. Queremos agradecer también a todas las personas que están desde México también conectados. Hay una de la biblioteca Alfonso Viña Calderón, señalan que es un importante tema y un saludo muy especial desde el departamento del Tolima. Creo que había algún inconveniente con el formulario, entonces ya lo solucionamos y ya pueden ustedes hacer el registro para el conversatorio que vamos a tener al finalizar el ciclo de charlas especializadas. La última charla será en el jueves 30 de septiembre. Posterior a esta charla vamos a tener nuestro conversatorio en el cual están todos cordialmente invitados a participar. Entonces quisiera agradecer a María Fernanda y Felipe por acompañarnos en este espacio, también a todas y todos los bibliotecarios y bibliotecarias públicas de la Red Nacional de Bibliotecas, y los esperamos el próximo jueves con un conversatorio sobre el enfoque de género en bibliotecas públicas. Vamos a tener unos invitados desde Chile que nos van a hablar sobre su experiencia y su trabajo en relación con la inclusión del enfoque de género en la prestación de los servicios bibliotecarios. Entonces, muchísimas gracias por haber participado y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Gracias. Gracias.